Buenas tardes, bienvenidos a este espacio de información sobre inmigración en los Estados Unidos con los abogados Alejandro Vázquez Sánchez y Luis Negrón. Hoy hablaremos sobre las nuevas reglas de permiso de trabajo, la I-220A, las tarifas anuales del asilo, el paro humanitario, CBP-1, residencia, peticiones familiares y las autodeportaciones. La primera pregunta, abogado: ¿qué inmigrantes se verán afectados con los cambios a la renovación del permiso de trabajo y con cuánto tiempo de antelación deberán renovarlo ahora? Bueno, se van a afectar, buenas tardes, gracias por la invitación. Se van a afectar todos, porque si se demoran más de 6 meses en aprobar los permisos de trabajo, todo el mundo se va afectado. Ahora, lo que va a complicar las cosas, porque antes, cuando tú hacías una solicitud de permiso de trabajo hasta octubre 30, de determinadas categorías, por ejemplo, personas que tenían un ajuste de estatus, un asilo pendiente, un TPS, tú podías con la carta de renovación seguir trabajando porque era una extensión. Ahora, si tú aplicas 6 meses antes, y el permiso de trabajo no te llega a los 6 meses, se expiró el permiso de trabajo. Ahora, lo que debe haber está claro que la extensión no es necesaria si hay una eficiencia del gobierno procesando los permisos de trabajo, porque usted paga un fee para que eso se procese. Ahora, si usted con 6 meses de antelación, usted emite un permiso de trabajo, yo creo que el gobierno está en la obligación de otorgarlo o negarlo, pero no de tenerlo pendiente por meses y meses sin tener una resolución final. El problema no está en las extensiones, el problema está es que si tú quitas las extensiones y no garantiza que haya una adjudicación en tiempo del permiso de trabajo, es como que están negando un derecho del permiso de trabajo. Abogado, nos mencionan: tengo I-220A sin corte y apliqué al asilo en el 2023. ¿Es bueno añadir evidencia adicional para mi caso de asilo antes de la cita? Bueno, es bueno preparar el asilo. Usted tiene un asilo afirmativo por lo que usted está diciendo y no necesariamente tiene que enviar esa evidencia, aunque la puede enviar, pero sí tiene que tener la lista preparada con las traducciones pertinentes, ordenadas, para cuando llegue la cita la tenga lista y la pueda presentar en tiempo, el día de la entrevista, o si quiere la somete antes. Los I-220A que tenemos corte cerrada y asilo con USCIS, ¿debemos esperar a que ellos nos notifiquen para pagar los $100? No, debe entrar a la página del gobierno de USCIS, en la parte que es pago de fee de asilo, entrar su número de caso o su número de recibo, y si ahí aparece que tiene que pagar, lo paga, si no va a ser notificada. Si no aparece, usted va a recibir una carta. Cerciórese que la dirección donde usted cuando sometió el asilo esté actualizada o sea la misma. Nos comentan: soy I-220A, ¿qué puedo hacer si llevo 36 meses sin corte? ¿Debo aplicar a la residencia? Puede aplicar a la residencia si no está en corte y ido 20A y entró no por un puerto de entrada, sino cruzó la frontera. Sí, o no entró por un puerto de entrada. Sí puede aplicar a la residencia, no quiere decir que se la van a adjudicar, porque está el tema de que no se considera la I-220A con un parol y tampoco se ajusta todavía con claridad y con una definición si el tema de que eres un aplicante para admisión debían haberte procesado por la 235 y no por la 236. Pero como posibilidad puedes aplicar y puedes tenerla porque no tienes corte y tienes la posibilidad de hacerlo. Y recuérdense que la ley de ajuste cubano tiene 30 meses retroactivos, que son 2 años y medio. So, si usted lleva 2 años y medio para no perder la fecha de entrada, puede aplicar en ese momento. Ya me aprobaron la residencia. ¿Cómo le aviso a la corte para que me cancelen la cita? Tiene que hacer una moción, una solicitud de determinar su caso. Tiene que dirigirla a la corte con copia al gobierno, que es como la oficina de la Fiscalía del Gobierno, que es el gobierno que atiende los asuntos en corte, y en la moción tiene que tener la carta donde le aprobaron la residencia, copia de la residencia por delante y por detrás, y pidiendo que se cierre la corte que usted tiene en este momento con la corte. Si una persona vino por reclamación familiar I-130, pero no pudo esperar por la tarjeta de residencia que ya había sido pedida y la tarjeta llega después de que la persona salió del país, ¿puedo llevarle la tarjeta a la persona para que pueda entrar a los Estados Unidos ya que es reclamación familiar? Bueno, primero la persona cuando si entra por reclamación familiar, entra con residencia. En la visa tiene una cláusula que dice abajo que una vez que entre, eso es una evidencia temporal por 12 meses de que es residente de los Estados Unidos. Si la persona entró, le pusieron ese cuño, es residente. Con ese cuño puede entrar y viajar. Si en el interín, antes que llegara la tarjeta, la persona viajó, no necesita una tarjeta para poder regresar si está dentro de los 12 meses. Ahora, ojo,
puede llevar la tarjeta a usted y darse a la persona para que entre con la tarjeta. Pero segundo, un residente no puede estar o no debe estar más de 6 meses sin entrar al país. Tiene que ver el tiempo que ha estado fuera y tiene que cerciorarse de cuando salió tenía el cuño que fue admitido como residente. La notificación de la entrevista del miedo creíble también le está llegando a los I-220A que habían cerrado su corte. Bueno, la notificación de miedo creíble está llegando en su mayoría a las personas que tuvieron un proceso expedito de remoción. En la mayoría de los casos, y que no les dieron I-220A, en la mayoría de los casos son personas que entraron por mar, los procesaron, le procesaron un proceso expedito y los soltaron sin I-220A. Y básicamente esas personas estaban como un limbo. No le hicieron miedo creíble a ninguno casi de los I-220A, le hicieron miedo creíble a la mayoría, pero estas personas, la mayoría, no le hicieron miedo creíble. Los que le hicieron miedo creíble los soltaron, tienen parol. Los que no le hicieron miedo creíble no les dieron I-220A y básicamente lo que están haciendo es cerrando el asilo los que lo tienen y entonces le están diciendo o les va a llegar una cita o ustedes pidan la cita. Nos mencionan, soy I-220A, segunda casilla. Al cabo de 3 años y medio me pusieron en corte. Hice asilo y el permiso de trabajo lo tengo por 5 años. Apliqué la residencia hace más de 1000 días, pero no me ha llegado. ¿Tendrá problemas mi residencia con esa corte? Bueno, si tiene problemas, pues un problema jurisdiccional. Una persona que es segunda casilla, inmigración no tiene jurisdicción porque la tiene la corte. Por lo tanto, es muy difícil que le aprueben la residencia porque básicamente el órgano indicado para otorgar la residencia es la corte, a no ser que se cierre la misma. Apliqué la petición familiar I-130 en abril por mi esposo residente. Hace un mes que me aprobaron la petición. ¿Qué debo hacer ahora? Bueno, tiene que ver si está en corte, si no está en corte. Una vez que aprueben la petición, eso pasa entonces al Centro Nacional de Visa, que es el centro que atiende las embajadas por el Departamento de Estado. Ahí tiene que ver cuál es la fecha de prioridad, porque acuérdense que las peticiones son inmediatas y no inmediatas. Las peticiones inmediatas no tienen lista de espera, que son ciudadanos pidiendo esposos, ciudadanos pidiendo hijos menores y hijos mayores de 21 años pidiendo a los padres. Ahora, en las peticiones que tienen lista de espera, que hay más peticiones que visa, son primera, que es ciudadano pidiendo a hijos mayores de 21 solteros, residente pidiendo a esposas o a hijos menores de 21 años, residente pidiendo a hijos mayores de 21 años solteros, ciudadano pidiendo a hijos casados, que es F3 y F4 hermanos. Cuando le aprueban una I-130, pasa al centro, al Departamento de Estado, si se puso en la I-130 que la persona iba a ajustar fuera del país. Si se puso en la I-130 que la persona iba a ajustar en los Estados Unidos, y no va a ajustar porque no puede ajustar porque no tiene una entrada legal, tiene que hacer un formulario que es el I-824, transfiriendo el caso al Centro Nacional de Visa. Cuando llegue al Centro Nacional de Visa, la persona tiene que entonces ver qué fecha de prioridad tiene e iniciar el proceso. Si está en corte, la persona tiene que saber si acumuló presencia ilegal o no acumuló presencia ilegal. Más de 6 meses desde que entró sin haber sometido al asilo y menos de un año acumula presencia ilegal. Si es así, para salir tiene que llenar el I-601. Para hacer el I-601 tiene que tener el caso terminado en corte o no estar en corte o tenerlo cerrado administrativamente. Son muchos pasos que tiene que hacer. Debe buscar una persona que lo guíe en el proceso. Soy cubano y entré por parol humanitario. Apliqué la residencia de permiso de trabajo el 13 de diciembre del 2023. Me casé con mi esposa ciudadana. ¿Me aconseja aplicar también a la reunificación familiar? Si aplicó la ley de ajuste cubano, no necesita aplicar a la reunificación familiar. No debe tener 2 peticiones de ajuste de estatus. Si tiene una petición por la ley de ajuste cubano, debe esperar que se decida para que pueda ajustar su estatus. Tengo I-220A. Mandaron mi asilo afirmativo de USCIS para una corte en el 2027 y tengo puesta mi petición de residencia hace poco tiempo. ¿Hay posibilidades de que me toquen la residencia? Volvemos a lo mismo, en el sentido de que si es segunda casilla y es I-220A, la residencia probablemente lo más seguro es que el servicio no se la pueda adjudicar porque está en corte a partir de este momento. Entré con I-220A sin corte. Hice la entrevista del miedo creíble y me pusieron corte. ¿Qué ventajas tiene haber pasado la entrevista del miedo creíble para mi caso en la corte? Bueno, para su caso en la corte no necesariamente tiene una ventaja, pero tiene una ventaja en el sentido que estableció miedo creíble. Su testimonio fue creíble. Ahora, en el asilo, el estándar del asilo es más alto que el miedo creíble. Eso no necesariamente porque usted tiene miedo creíble quiere decir que le van a otorgar el asilo, porque el estándar de miedo creíble es más bajo.
para otorgárselo que el de asilo. Debe seguir trabajando en su caso de asilo, fundamentarlo lo mejor posible y llegado el momento discutirlo y presentarlo en la corte. ¿Sabe si Cuba está aceptando a los autodeportados? Si la persona tiene pasaporte, salió de Cuba dentro de los 5 años, la persona no tiene que, la persona se monta en un avión porque tiene derecho a regresar a Cuba, eso no tiene que, no es un problema que Cuba lo acepte o no lo acepte, porque la persona, de acuerdo a las normativas que tienen ellos, que no la entiende nadie, porque tú eres ciudadano de un país, tienes que entrar al país sin pedir autorización de ningún gobierno. Pero bueno, la realidad es que ellos tienen unas normas que solamente aplican a ellos y para beneficio de ellos, y hay cubanos por categoría, los cubanos que salieron en una fecha, los que salieron en otra fecha, los que están permitidos de regresar, los que tienen residencia en el país, los que son, desde el punto de vista jurídico, es una locura y no tiene sentido, pero es lo que hay. Ahora, si usted tiene un pasaporte válido y está dentro de los 5 años, lo que yo sé en materia de Cuba, que no sé mucho en ese tema de las leyes migratorias cubanas, es que la persona puede regresar sin pedir autorización porque está autorizado a regresar de acuerdo a las normativas que ellos tienen. Tengo I-220A. ¿Mis hijos ciudadanos americanos pudieran hacerme una petición familiar? Sí, claro, una petición inmediata. Un ciudadano americano mayor de 21 años puede pedir a los padres. Ahora, tiene que ver si acumuló presencia legal, si usted es elegible para el perdón. Si no acumuló, va a ser más fácil. Si acumuló presencia legal, necesita un familiar que le dé el perdón y lamentablemente los hijos no dan perdón a los padres porque el perdón baja y en la línea colateral, pero no asciende. ¿Qué quiere decir? Que un padre le puede dar un perdón a los hijos por presencia ilegal, pero un hijo no le puede dar un perdón a los padres. Lo primero que tiene que hacer, puede hacer la petición es válida y la debe hacer. Tiene que analizar qué tiempo transcurrió desde que llegó a que sometió el asilo, menos de 6 meses, no necesita el perdón y por lo tanto es mucho más fácil que en un momento determinado, si tuviese que salir, pudiese salir. Ahora, ojo, el tema de salir es complicado porque La Habana y otros consulados con los cubanos hay una política como muy restrictiva de reingresos o de visas a los cubanos. Por muchas cosas, trabajo asociado al gobierno. En Cuba, lamentablemente, por muchos años el trabajo siempre ha sido estatal o asociado a instituciones que realmente no que conlleva, es una necesidad porque el gobierno controla casi la mayoría de las fuerzas de trabajo. Eso hace que hoy día se estén denegando muchas visas consulares. Antes de salir, consulte con un profesional, evalúe las circunstancias de los consulados en relación a los cubanos y tome la mejor decisión adecuada. Soy nicaragüense con I-220A. Apliqué al asilo y tengo corte en octubre del 2026. Me acabo de casar con una ciudadana americana. ¿Puedo aplicar a la petición familiar y eventualmente a la residencia? No puede aplicar a la petición familiar, pero no a la residencia. Si tiene I-220A, no tiene parol y no puede hacer el ajuste de estatus. Necesita hacer la I-130, pero tendría que salir a no ser que reciba un parol. Porque para hacer ajuste de estatus usted tiene que haber entrado legal o tener un parol. Se casó con una ciudadana americana, la ciudadana americana lo puede pedir, pero no puede hacer el ajuste de estatus dentro del país. También nos pregunta cuál sería el proceso teniendo el asilo pendiente. ¿El proceso? Teniendo el asilo pendiente. ¿Con yo decía eso o con la corte? O sea, el proceso en general de la aplicación a la petición familiar si tiene el asilo pendiente. O sea, si tiene que tomar alguna acción en referente a ese asilo. No tiene que tomar ninguna acción hasta tanto no decida si va a salir o no va a salir o si el ajuste está otorgado. El asilo es la defensa más importante que usted tiene pendiente de un proceso de no legalización en el país. Usted no debe en ningún momento retirar un asilo a no ser que ya tenga el ajuste otorgado y sea residente o que la persona está lista para salir, ya sea porque tiene la entrevista y ha hecho todos los trámites correctamente, no ha acumulado presencia ilegal, pedido una salida voluntaria, terminó su caso en corte, los motivos que sea. Pero no retire el asilo porque usted hace una petición, porque lo más probable, si es un asilo afirmativo y usted lo retira, lo van a poner en corte inmediatamente. Entonces, en vez de solucionar el caso, lo que lo va a complicar. Nos preguntan, ¿puedo sacar la licencia de conducir después de hacer las huellas, aunque no tenga permiso de trabajo? Bueno, en eso yo no le puedo garantizar. La oficina, primero la licencia de conducir es un tema estatal. Y eso depende de el gobierno de cada estado. La Florida ha sido últimamente restrictiva en el tema de otorgar licencias de conducir. Ha dado permisos temporales. Ahora si usted tenía una licencia ya y está expirada o se iba a expirar, y usted tiene un proceso, yo creo que con los documentos que usted reciba
de ese ajuste de estatus a través de una petición o un permiso de trabajo, usted le da por lo menos la posibilidad de continuar manejando. Ahora, que le den una licencia de la nada, sin tener la documentación necesaria, yo creo que va a ser más difícil, pero repito, en eso no tomen mi palabra, porque eso necesitan consultar con las oficinas de licencia de conducir y con los requerimientos que tienen para otorgárselos. Entré por CBP One y apliqué al asilo, pero también voy a aplicar a la ley de ajuste cubano este mes. ¿Debo cerrar mi corte? Okay. Si el juez se lo permite, lo cierra y sin problema, pero usted, toda persona que entre por CBP One es primera casilla y no hay necesidad de cerrar la corte para que el gobierno le otorgue la residencia. Además está decir que es mejor no estar en corte y tener un proceso de residencia pendiente, pero a veces, como está en la situación, usted no sabe, porque un CBP One, aunque tenga una residencia pendiente, si lo detienen y tiene un proceso en corte, tiene más posibilidades de que solucione, por lo menos tiene un remedio migratorio ante la corte, y un CBP One sin corte tiene una posición más defensiva. Pero todo depende del juez que le toque. La mayoría de los jueces requieren que para cerrarle un caso con CBP One tengan la residencia otorgada. Otro grupo de jueces con la residencia sometida y con un chequeo de huellas del FBI son inclinados a cerrar el caso en corte. Y muy pocos, solamente por el hecho que entraron por CBP One, aunque no tengan el año en un día, son inclinados a cerrarlo si todavía no ha llegado el término del año. Estas son todas las preguntas del día de hoy. Gracias por la información.